Muy buenos días a todas mis amadas hermanas, muy buenos días a todos en Saeta Jole. Queremos saludar en esta mañana, en este devocional más que el Señor nos ha entregado cada día. Sin duda que es una enorme oportunidad que el Señor nos da de hablarnos cada día. Es por eso que agradecemos esta instancia y queremos pedirle a nuestro buen Dios que nos lleve en el corazón, en nuestro pensamiento, poder apartarnos un poquito para poder recibir este pancito espiritual que hace muy, muy bien a nuestras vidas. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos lleve en oración. Padre Celestial, damos gracias en esta mañana, agradeciendo, Padre Santo, por este tiempo, esta hermosa oportunidad, Señor mi Dios, donde te buscamos, Señor mi Dios, donde queremos que usted nos hable, donde queremos ser instrumentos en sus manos, Señor mi Dios. Y queremos, Padre Santo, que por medio de su palabra usted nos nutra, nos instruya, Padre del cielo, y nos dé esa porción necesaria para que este día, Padre Santo, podamos buscar más de ti, podamos fortalecernos si estamos en necesidad, si estamos, Padre del cielo, con requerimiento espiritual, Señor mi Dios, sea usted dándonos por medio de su palabra, Señor mi Dios, siempre esa instrucción y ese consejo para nuestras vidas. Gracias, Padre, Señor mi Dios, porque creemos que por medio de su palabra usted nos habla directamente, Padre Santo, y queremos en esta mañana, Señor mi Dios, escuchar su voz. Gracias, Padre del cielo, damos, Señor mi Dios, abra nuestros corazones, nuestras mentes para recibir, Padre del cielo, lo que usted quiera para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor mi Dios, como pueblo suyo, como iglesia suya, Padre Santo, estar dispuestos, Señor mi Dios, a estar aquí en el servicio suyo, Padre Santo, en el tiempo, Señor mi Dios, necesario. Gracias, Padre del cielo, en su nombre dejamos esta oración en el dulce nombre de Jesús, su Hijo amado, nuestro Salvador. Amén. Vamos a la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Primera de Timoteo. Libro Primera de Timoteo está la palabra y nos vamos al capítulo 4. Primera de Timoteo, capítulo 4. Y nos vamos al versículo 12. Una palabra muy hermosa, muy linda, y que nos va a hablar en esta mañana unos minutitos. Y dice así en el nombre del Señor. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Bueno, ahí nos pasamos al tercero, al 13. Pero, ¿qué nos dice el Señor en esta mañana? Ninguno tenga en poco tu juventud. Pablo le hablaba aquí a Timoteo. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos ayude en esta mañana para que nosotros podamos estar bendecidos por medio de su palabra, que podamos nosotros estar dispuestos a escuchar. El Señor nos ayude a nosotros para que podamos ser bendecidos siempre por su palabra, porque eso nos hace bien que nosotros podamos siempre escuchar la voz de Dios. Así que el Señor nos bendiga, el Señor nos ayude. Mire, reflexionaba en la palabra del Señor y aquí Pablo le habla a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo en estos versículos, le dice claramente, como consejo, porque obviamente nosotros sabemos que Pablo enseñaba a Timoteo a ser instruido en como un líder. ¿Para qué? Para que presentase también la palabra, el mensaje del Señor. Y para eso le decía a Pablo, no tengas en poco tu juventud. Se dice en la palabra del Señor que más o menos en esta época, porque Timoteo llegó muy joven a ayudar a Pablo. Pero Pablo, como iba abriendo iglesia en distintos lugares, viajó mucho, tenía que dejar personas a cargo para que le ayudaran. Y Timoteo era uno de ellos. Y le dice, te he encomendado una labor.
¿cierto? Difícil. No es fácil hablar de Dios a personas que quizás vienen con un credo en ese entonces, era como la novedad, estar hablando algo distinto, era algo nuevo, era algo que les chocaba o creían. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Cuando entregamos el mensaje por medio de la palabra del Señor, es el Espíritu quien lo interiora. Por eso es importante de que nosotros nos dispongamos en el corazón a recibir de la palabra del Señor. Pero en ese entonces había incredulidades, quizá había durezas de corazón, porque recuerden que Pablo era el apóstol de los gentiles. Entonces, su misión era llegar quizás a quienes no conocían, no tuvieron esa oportunidad, pero también algunos sí conocían y venían arrastrando una creencia de años, de siempre. Entonces, ¿qué le dice a Pablo? Pablo, ¿cierto? Le decía a Timoteo que en esos tiempos, ¿cierto? En esos tiempos, donde era demasiado quizá el trabajo, la labor que se tenía que hacer. Pero le decía, no permita a nadie que menosprecie, que te menosprecie por ser tu joven, que su edad, se lo recalcaba en este versículo, porque era una situación quizás difícil. Hasta el día de hoy, cuando vemos siervos jóvenes y hay ancianos en la iglesia de edad, e inclusive ancianos en conocimiento, cuesta cuando llegan líderes o siervos jóvenes, pastores jóvenes a las iglesias, cuesta esa autoridad que se gana, esa autoridad que se gana. El apóstol Pablo mismo había enseñado a estos hombres, porque Pablo hacía esa labor, comenzó esa labor. Y después, ¿qué fue lo que fue instruyendo discípulos, cierto? Pablo, para que siguieran su mandato. Entonces, se esperaba que Timoteo, ¿qué hiciera? Corrigiese algunas cosas que estaban sucediendo en la iglesia. Y para eso, quizá a lo mejor este joven, ¿cierto? Encargado, era difícil de que le obedeciesen. Era un encargo para él quizá con mucho peso. Pero Timoteo tenía que saber algo importante. Tenía que saber cómo llegar a ese pueblo, que ya estaba quizá intervenido, que ya estaba en conocimiento, porque como dice la palabra del Señor, Pablo, ¿cierto? Ya había intervenido con el mensaje del Señor. Entonces, aquí, ¿qué es lo que nosotros vemos? Que iba a encontrar una oposición seguramente, iba a encontrar quizás ira en algunos, pero ¿qué le decía Pablo a Timoteo? Que no despertase eso en él, que con sus actos no provocara eso. ¿Qué le dice? Dos cosas le dice Pablo aquí a Timoteo. Ninguno tenga en poco, ¿cierto? Tu juventud, sino sé ejemplo. O sea, y ahí entra el mensaje en sí que queremos nosotros hoy día llegar. Es necesario que nosotros seamos ejemplo. Si nosotros vamos a hablar de Jesús, nosotros vamos a presentar a Jesús, nosotros tenemos que ser los primeros que manifestemos que Cristo vive en nosotros. Entonces dice aquí la palabra del Señor, ¿cierto? ¿Cómo? Entonces, si le dice que su juventud no le pase como una mala pasada, sino que sea, ¿cierto?, un beneficio para su vida. ¿Cómo logramos nosotros como cristianos lograr una autoridad frente quizás a otras personas que tienen más conocimiento, que quizás tienen más años? Y nosotros llegamos y nos manifestamos. El Señor nos dice que ustedes tienen que corregir esto. Por ejemplo, estoy diciendo yo, tienen que no hablar mal con su hermano, tienen que aprender a amarle. ¿Cómo vamos a manifestar nosotros esta enseñanza que el Señor nos dice? Que nos apartemos del mal, que hagamos el bien, que amemos a nuestro hermano, inclusive a nuestro enemigo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el ejemplo. Y aquí está la clave.
la clave principal. ¿Cómo debemos hacer las cosas? Se dice que dando este ejemplo, y este ejemplo en dos sentidos, nuestra manera de hablar y nuestro comportamiento. Ahí vamos a poner en manifiesto todas las cualidades. Si nosotros hablamos y nos comportamos como corresponde, y ahí nosotros decimos, ¿cómo nos vamos a comportar? Si yo me porto bien, no ando diciendo palabras feas, pero el Señor nos ayude a nosotros, porque hay algunas cualidades que se manifiestan en este versículo, que son, dice la palabra, si no sé ejemplo de los creyentes, en la palabra, en la conducta, pero da unas cualidades. Amor, espíritu, dice palabra, conducta y amor. En espíritu, fe y pureza. ¿Qué cualidad? Estas son cosas, ¿cierto?, que deben caracterizar, que deben caracterizar al Hijo de Dios. Dice, a cada predicador joven debemos ser amorosos, fieles y con una manera, ¿cierto?, de hablar y de tener un comportamiento que se note, que sea fiel al Señor y sea puro. Nosotros vivimos en un camino de santidad, donde el Señor nos enseña a andar. Y ahí me acuerdo siempre de eso, cuando David le decía al Señor en los salmos, le decía, enséñame tus caminos a andar. Muéstrame, Jehová, tus caminos y enséñame en ellos a andar. Qué importante es que nosotros podamos nosotros vivir en este caminar como Dios nos manda. Y Pablo le enseñaba a Timoteo cómo debiese ser su manera de andar. Obviamente por la revelación y la enseñanza que Cristo que nos enseña a nosotros, ¿cierto? La tercera cualidad es la pureza. Yo no sé de nada que haya destruido a más jóvenes ministros de la impureza. Éfeso era una ciudad denominada, ¿cierto?, dominada por la impureza. Y así es como Timoteo tenía que llevar el mensaje. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Si el pueblo de Éfeso en ese entonces quizás era pecaminoso, él no podía llegar con palabras vulgares, obscenas, no podía hacer eso, no podía contar historias de doble sentido, no podía tener una conducta inapropiada. Una vida pura es la base de todo lo que realiza un ministro para que nuestra enseñanza sea efectiva. Si no, nuestras palabras no dicen nada, si nosotros no actuamos como lo decimos. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a llevar esta realidad a la práctica? Las personas somos un ejemplo de Cristo, que Cristo ha hecho algo en nosotros, tanto en nuestra manera de hablar, de actuar. Si nosotros nos comportamos erróneamente, lamentablemente nuestra especie va a estar en peligro, porque no nos van a creer. La palabra del Señor es eficiente cuando nosotros entregamos el verdadero mensaje del Señor. Yo meditaba en una clase que trabajamos con los niños y, y aquí hay un ejemplo muy claro. Y dice, Ezequías anima al pueblo a amar a Dios. Miren, aquí la base bíblica, yo lo que les decía de Timoteo, ese es un versículo que nosotros tomamos como base. Pero aquí el Señor nos enseña a nosotros como creyentes que debemos estar, ¿cierto?, en conducta, en palabra, en amor, espíritu, fe y pureza, que debemos ser un ejemplo en eso. Y aquí Ezequías anima al pueblo a amar a Dios. Hay un ejemplo muy hermoso que quiero comentárselo en esta mañana, que dice en Segunda de Crónicas, dice capítulo 29, dice, comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años, jovencito, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová,
conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió la puerta de la casa de Jehová y las reparó. E hizo venir a los sacerdotes y levitas, y se reunió en la plaza oriental, y les dijo: Oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. Ahora pues yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Y respondiendo Ezequías dijo: Vosotros os habéis consagrado ahora a Jehová, acercaos pues y presentad sacrificio y alabanza en la casa de Jehová. Y la multitud presentó sacrificio y alabanzas. Y todos los generosos de corazón trajeron holocaustos. Y fue el número de los holocaustos que trajo la congregación 70 bueyes, 100 carneros y 200 corderos, todo para el holocausto de Jehová. Mas los sacerdotes eran pocos y no bastaban para desarrollar los holocaustos, y así sus hermanos los levitas les ayudaron hasta que acabaron la obra y hasta que los demás sacerdotes se santificaron, porque los levitas fueron más rectos de corazón para santificarse que los sacerdotes. Así pues hubo abundancia de holocaustos, con grosura de las ofrendas de paz y de libaciones para cada holocausto. Y quedó establecido el servicio de la casa de Jehová. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo, que Dios hubiese preparado al pueblo por la cosa que fue hecha rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? La mejor forma de enseñar a otros a amar a Dios es a través de nuestras acciones. ¿Qué hizo este hombre? Ezequías animaba al pueblo, pero que amara a Dios, que dejara la inmundicia. Y él hizo obra, él hizo cosas. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que hacer aquí? Como conocimos a Ezequías, que demostró amar a Dios con sus acciones, aceptar que con sus acciones nosotros podemos ayudar a otros a que amen inclusive a Dios de una mejor manera y manifestar el amor de Dios con nuestros hechos. Nosotros no podemos demostrar las cosas solamente con nuestra boca. Tenemos que enseñar que en nosotros hay vida en Cristo. Nosotros, ¿qué es lo que primero que hizo Ezequías? Sacó toda inmundicia, mandó a limpiar, ¿cierto? La casa, limpió la casa de Dios, que lamentablemente muchas veces eso desordena nuestra vida. Ezequías purifica la casa de Dios y el pueblo se motiva a seguir, a seguir a Dios, y que el Señor nos bendiga a nosotros. Necesitamos ser como un ejemplo. El Señor nos dice: sé ejemplo de los creyentes, en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Los niños deben entender desde pequeñitos que ellos deben ser un ejemplo, que ellos tienen que actuar demostrando. Ezequías veía que su padre no era un buen rey. En vez de ayudar a su pueblo a amar a Dios, lo anima a alejarse de él con su ejemplo. ¿Cuántas veces el cristiano se justifica? Él dice que en esa iglesia el pastor hace esto, el hermano hace este otro. Mira, erróneamente mirando. Pero es por eso que es importante que nosotros nos cuidemos nuestro testimonio, porque estamos manifestando a Cristo en nuestra vida. Quizá aquí el padre de Ezequías lo animaba con sus actos, con su ejemplo, pero nosotros, cuando muere su padre y fue coronado él desde jovencito como rey, decidió hacer las cosas diferentes. Que el Señor nos bendiga. Ezequías purifica la casa de Dios. Lo primero que hizo Ezequías fue reparar las puertas del templo. ¿Para qué? Para poder abrirlo de nuevo. Cuando las puertas estuvieron reparadas, reunió a los sacerdotes de nuevo, ¿cierto? Para que limpiaran, santificaran el templo. Importante de reunión. Después de esto le pidió que se santificaran ellos. Y también el santuario. Los sacerdotes de inmediato le hicieron caso, por supuesto, era el rey, y comenzaron de inmediato a limpiar
esas cosas y a consagrarse ellos nuevamente. Los sacerdotes hicieron lo mismo con la casa de Dios, la limpiaron con sus utensilios, todo ese lugar. Le informaron al rey cuando ya estaba todo listo. Entonces el pueblo se motiva así a seguir y a la mañana siguiente, ¿qué sucedió? Que se convocó a todo el pueblo y los sacerdotes presentaron ofrenda a Dios y Ezequiel le habló a la persona y les pidió que abandonaran sus malos caminos y decidieran agradar al Señor, al Dios de Israel. Una de las cosas que debían hacer, dejar de hacer, era adorar a esos dioses falsos. El pueblo recibió con gozo las palabras que Ezequías tenía y trajeron ofrendas, holocaustos a Dios. Y eran tantas las ofrendas, las palabras que el rey les entregó de ánimo, ¿cierto? Que eran tantas las ofrendas que el pueblo traía que los sacerdotes no eran suficientes para presentar y tuvieron que pedirles a los levitas. Como lo leímos, qué gozo debe haber sentido Ezequías y más el Señor al ver este acto, al ver que la gente se arrodillaba ante el Señor y que por fin podía ver al pueblo adorando a este Dios verdadero. Que el Señor nos bendiga. Qué importante es la influencia que nosotros tenemos como hijos del Señor. Una influencia positiva para que los demás crean, para que los demás vean. Así como Pablo le decía a Timoteo, no importa la juventud. No importa, lo que importa es que tú des el ejemplo. No basta tan solo hablar, no basta tan solo con decir que creemos en un Dios. Necesitamos demostrar que existe Dios en nuestras vidas, ser un ejemplo fundamental para el pueblo, para que se apartara de los malos caminos en este tiempo, de este ejemplo. Pero nosotros hoy día igual, si nosotros manifestamos nuestro ejemplo, que Cristo ha hecho obra en nosotros, sin duda de que va a ser todo más llevadero. Agradezco al Señor en esta mañana esta palabra porque sin duda que nos hace reflexionar a nosotros mismos. ¿Cómo vamos? ¿Cómo son mis acciones? ¿Reflejan el amor de Cristo? ¿Provoca en otros que busquemos, que busquen de más de Dios? ¿O que se aparten del mal? ¿O hacemos nosotros como hacía el padre de Ezequiel, que alejen a Dios de los caminos? ¿Qué hacemos nosotros con nuestras acciones? ¿Ayudamos a hacer un llamado a Dios, de Cristo? ¿Influimos de una manera positiva en la familia, en nuestra familia, en nuestros amigos? ¿Eres, eres tú reconocido por tu buen comportamiento? ¿Por tus palabras son respaldadas por tus hechos? Que el Señor nos bendiga, que el Señor bendiga su palabra, sin duda lo necesario que es para nosotros, que nuestros actos, nuestras acciones, lo que nosotros hacemos, manifiestan el amor del Señor en mi vida. Mis palabras son vacías, no resuenan en el corazón. Cuando nosotros logramos una autoridad, no es nuestra autoridad, el Señor nos da autoridad, por supuesto, pero tiene que reflejarse. El versículo que me encanta, y lo he repetido muchas veces, cuando Jesús en Mateo crecía, decía la palabra, crecía en estatura, también crecía en conocimiento, en sabiduría, tanto para Dios como para los hombres, que es necesario que nosotros, nuestra vida sea reflejada. Y es por eso que el consejo en esta mañana, en este libro 1 de Timoteo, es maravilloso. Debemos no tan solo hablar, no tan solo ni menospreciarnos, que no, yo no tengo un cargo en la iglesia, que yo no soy esto, que no soy este otro, no. Somos portadores del mensaje del Señor y nuestro testimonio debe ser entregado a otros. No podemos quedarnos callados nosotros, sino que debemos entregar el mensaje de salvación a nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga. Con esto agradezco al Señor y para el tributo, honra y gloria desde hoy y para siempre. Oramos al Señor. Padre Celestial, agradezco en esta mañana, Padre Santo, este tiempo hermoso, Señor mi Dios, que usted nos ha permitido. Para usted, Padre Santo, Señor mi Dios, tributamos toda honra y gloria, sabiendo, Señor mi Dios, lo necesario que es instruirnos en su palabra. Y en esta mañana usted despídanos, Señor mi Dios, en la bendición, Señor, del cielo, en el dulce nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Bendiciones.